Esta mañana buscamos tu rostro. No venimos, Señor, a simplemente escuchar una predicación o a cantar, no. Como dijo Moisés, si tu presencia no está con nosotros, no nos muevas. Que hoy, Señor, tu presencia, por favor, necesitamos de ti. Somos un pueblo sediento de Dios, un pueblo que se ha dado cuenta que si Dios no está en su medio, no puede existir. La existencia, Padre, no valdría la pena. No habría la promesa de la eternidad. Ni podríamos, Señor, ser lavados y cubiertos por tu infinita misericordia y tu buena obra. Por favor, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, nuestra mente pueda entender lo que tu palabra nos quiere hoy enseñar en tu magnificencia, en tu magnífica, Señor, magnífica sabiduría y palabra. Bendice cada corazón en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Buenos días. Todavía es día, sí, todavía falta para ser tarde. Con la ayuda de Dios, el día lunes, martes y miércoles vamos a estar, la pastora y yo, en un curso pastoral que vamos a realizar en la ciudad de Medellín, para que por favor entonces ustedes cuiden, guarden de la iglesia en oración y oren por nosotros. Es parte, hermanos, también es importante que sigamos nosotros creciendo en la palabra y preparándonos y estudiando cada vez más. Es muy importante. Hermano, quiero iniciar con una frase que dijo, no sé pronunciar bien esto en francés, Voltaire o Voltaire, bueno, un hombre en el año 1600, un filósofo que era francés, masonero y deidista, es decir, ellos creían en Dios, pero no en el Dios de la Biblia, y era parte de lo que se llama la ilustración o del racionamiento, acercarse delante de Dios. Y aún estos personajes que no reconocen la obra de Jesucristo, sacan a veces algunas frases que son interesantes, porque como son tan humanistas, solamente miran al hombre como la centralidad y han dejado a Dios de ser la centralidad de todo. Él expresó la siguiente frase: la pasión de dominar es la más terrible de todas las enfermedades del espíritu humano. Aún los que no creen en Dios reconocen que muchas veces ese deseo de tener poder es muy dañino en medio de los hombres. Y hoy quiero que veamos, hermanos, el fracaso del poder malvado en medio de nuestros tiempos y en medio de nuestros territorios. Y la historia que voy a contarles hace parte de la serie que venimos estudiando de Jueces, capítulo 9. En este Jueces, capítulo 9, versículo 1, usted puede observar claramente la historia de un hombre que se llama Abimelech, que hace 8 días lo nombramos, el cual era un hijo ilegítimo de parte de Gedeón, el cual tuvo con una concubina que era de la ciudad de Siquem. Este hombre, luego que muere su señor padre, se traslada a la tierra de su familia con el objetivo de que la familia le ayudase a obtener el poder. Y hermano, muchas veces esas mentalidades vienen de corazones tan perversos y malvados que se han dicho a sí mismos que ellos quieren obtener el reinado, es decir, el poder y obtener lo que todo está dispuesto, no les importa el cómo. Y es algo que, hermanos, se observa
demasiado en estos tiempos. Yo creo que es una de las formas como se puede mirar la maldad arraigada en el corazón del ser humano. Alguien dijo, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y qué peligroso con aquellos que son autonombrados, que no vienen por un nombramiento dado por Dios, sino que ellos mismos, yo quiero esto, lo acojo, lo tomo, lógrelo. Por eso es peligroso ese evangelio. Suéñalo y alcánzalo, suéñalo y lógralo, cuando no está ahí la voluntad de Dios en ningún momento, sino la capacidad de ser humano. Y cuando el ser humano lo quiere lograr de esa manera, va a hacerlo cueste lo que le cueste, me toque pasar por encima quien me toque pasar, pero lo logro y lo tengo. Y Abimelech, que significa mi padre es rey, él dijo, no, pues me toca ser el rey. Y el ejemplo que tuvo de su padre Gedeón, el cual renunció a ser rey, pero en su corazón vivió como un rey, y que desvió la adoración de Dios al hacerse un efod, y ya no ser Siquem, que era la ciudad que podríamos decir estaba muy centralizada la adoración. Él entonces atrae para que se siguiera adorando o buscando la revelación de Dios en Ofra. Dos cosas que también a veces sembramos en nuestros hijos cuando damos malos ejemplos. Si mi papá dijo que no era rey, pero vivió como rey, pues ¿qué me impide a mí seguir siendo el reinado? Y voy a lograrlo como sea. Y muchas veces usted y yo queremos satisfacer nuestros gustos por encima de la voluntad de Dios. Queremos que se haga mi voluntad, queremos obtener una posición. Yo quiero lograr esto por encima de la voluntad de Dios y pensamos que eso no va a tener consecuencias en la vida de una persona. Y hermanos, ¿por qué yo estoy hablando de que es un fracaso el poder malvado? Y es, en primer lugar, podemos observar que es algo que es usurpado, tomado por la fuerza. Es decir, lo hago porque lo hago. ¿Y cómo hace una persona de estas? Se mueve en 3 dimensiones. ¿En qué dimensiones se va a mover? Usted va a observar que va a utilizar la astucia, luego utiliza la corrupción y por último utiliza la violencia con el objetivo de lograr sus planes para obtener lo que desea. Vamos al versículo 1 del capítulo 9 de Jueces, y ustedes van a observar lo siguiente. Abimelech, hijo de Jeroboam, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis a todos los de Siquem que ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jeroboam, o que os gobierne un solo hombre? Acordados que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre a oído de todos los de Siquem todas esas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y claro, ese hombre llegó con un pensamiento muy astuto a la familia de la madre de él, todos los que habitaban en Siquem. Ahora, Siquem era un lugar realmente baluarte para el pueblo de Dios. ¿En qué sentido, queridos hermanos? Siquem fue el primer lugar donde Dios se le revela en la tierra prometida a Abraham, y allí él levanta un altar para adorar a Dios. En ese lugar entonces Dios le muestra el territorio, el cual iba a ser esa promesa que le iba a entregar a la descendencia que iba a ser como la arena del mar. Luego, en ese mismo lugar viene el Jacob y adora a Dios y le agradece y levanta un altar y se da cuenta que Él es el Dios de Israel. Recuerde que Jacob es cambiado su nombre. Y este varón
allí también adora a Dios por todo lo que Dios le permitió estar ahí y Esaú no le hayase matado. Entonces, en cierto lugar era un sitio donde la presencia de Dios habitaba, donde la presencia de Dios se revelaba, donde la presencia de Dios traía promesa y abría los ojos y había entendimiento para los hijos de Dios. También fue el territorio donde Josué levanta un altar y hace una adoración conforme la ley de Moisés mandaba. Entonces era un lugar especial, era un centro espiritual. Y que terminó siendo un lugar en donde se confabularon con el objetivo de obtener un reinado de manera ilícita, porque un hijo de concubina no podría heredarlo. Y él lo sabía claramente, por eso muere su papá, va donde su familia y les dice, bueno, de una manera astuta, se van a levantar los hijos de Jeroboam. Todos ellos son de Ofra y de esa parte, de esa región. Ahora, ¿ustedes qué desean? ¿Que los gobiernen ellos o los gobierne yo, que soy hueso de su hueso y sangre de su sangre? Es decir, o hueso y carne vuestra. En pocas palabras, ¿qué dijo? Soy de ustedes, muy parecido a lo que dijo el mismo Adán cuando vio a Eva. Soy parte de ustedes, tengo el mismo sentimiento y tenemos el mismo propósito. Entonces, astutamente, ¿qué les pareció al pueblo de él? Pues qué bueno que el que va a regir a Israel sea uno de los nuestros. Nos va a ir mejor negocios, vamos a hacer la centralidad, vamos a tener a nuestro favor quien nos va a mandar. Se parece mucho a lo que los políticos hablan en esta época, ¿cierto? Entonces utilizan la astucia para vender buenas ideas y la gente de una vez dice, no, esto es lo correcto. Y se ponen de acuerdo y se van tras estas ideas mentirosas y engañadoras, queridos hermanos. Entonces, primero viene la astucia porque hay que atraer la gente y agruparla para poder seguir con el plan. Como la astucia tiene una limitación, entonces yo necesito dar un paso mayor, dijo el mismo Abimelech, y el mismo pueblo que lo apoya. Versículo entonces 4, podemos ver la corrupción allí. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Imagínense, el centro de adoración tenía un templo a un Dios que llamaban a ellos el Dios del pacto. Recuerde que ellos dejaron a Dios desde la época de Gedeón y comenzaron a tener idolatría. Entonces, con el mismo dinero del erario público, sacaron dinero, entre comillas, estoy diciendo erario público, entre comillas, sabemos que era el dinero del templo de la idolatría, es decir, la forma como recaudaban ellos dineros, para pagar a hombres corruptos. Pareciese que fuera Colombia. Y estos hombres eran asesinos. Contrató asesinos, hombres malos, vagabundos, ladrones, porque era necesario tener su compinchería para seguir alcanzando su meta, que era obtener un reinado de manera fraudulenta. Hermanos, y déjeme decirles, Satanás tiene dinero para eso. Y Satanás auspicia la corrupción, porque el mismo dinero salió del templo pagano y malvado, porque Satanás sabía que si yo doy este dinero, yo voy a tener una recaudación por ello. Hermanos,
Y esto se sigue presentando en la actualidad. Es triste esta realidad. ¿Cuántas veces no se roban los mismos armamentos, cierto, que pertenece al ejército y la policía, quedan en manos de otros y con las mismas balas que se compraron para defender, son las mismas balas con que les atacan? La misma corrupción, y Satanás va a estar ahí metido en medio, queriendo destruir, hermanos, a una nación y a un pueblo. Tomemos el ejemplo del mal pastor que viene, y del ladrón, perdón, que viene a robar, matar y destruir. O el mal pastor que está en ese contexto de la palabra, que no da su vida por las ovejas. Por lo cual, queridos hermanos, la corrupción es un estado donde Satanás y la maldad del hombre está ahí, manejando y manipulando y siendo Señor sobre esas almas. A nosotros como colombianos nos da mucha tristeza de ver, por ejemplo, Chocó, uno de los departamentos más corruptos, igual que La Guajira. ¿Y quiénes son los que se roban esos departamentos? Los mismos chocuanos y los mismos guajiros, por tantos años, para seguir manteniendo un principado, un gobierno basado en la oscuridad. No estoy hablando de política, hermanos, sinceramente, estoy hablando de lo que la palabra nos muestra en esta realidad de los tiempos actuales. Y la Biblia no es ajena al actuar de los corazones de los hombres malvados. Por lo cual, hermano, cuando la corrupción no alcanza a comprar todo lo que quiere, entonces viene la violencia. Mire el versículo 5. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a ¿quién? A los hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 varones sobre una misma piedra. Fue un sacrificio, fue una ejecución pública. ¿Cuál fue el objetivo? De llenar de miedo y de terror a todos los que se encontraban a su alrededor, para decir: si ustedes no están de acuerdo conmigo, mire lo que pasa a mis enemigos. Y ellos van a entrar a ejecutar ese periodo de rabia, ese periodo de violencia, ese periodo de ejecución, porque van a querer acallar a todo lo que se interponga delante de sus propósitos y delante de sus cometidos. Pero como esto no está en las manos de Dios, en el sentido de su voluntad, no estoy diciendo que no se escape a su poderío y a su manifestación, entonces siempre va a haber algo incompleto en esa hora de oscuridad, hermanos. Versículo 5, parte B, dice: pero quedó Jotán, el hijo menor de Jeroboam, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquén contra la casa, con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron ¿a quién? Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquén. Aquí vemos un hombre que por el poder que él quiso se volvió una bestia completa, un servidor de las obras de las tinieblas, hermanos. Y muchas veces, como sucede aquí, la gente elige líderes sin preguntar a Dios y sin mirar lo que Dios mira. Mucha gente mira lo que está delante de él. Esta persona es como querida. Uy, qué carisma el que tiene. Mire cómo, por ejemplo, en la parte de las iglesias. No, esta iglesia mire cómo es de grande, cómo es de próspera. Pero Dios no ve eso. Dios ve al corazón de un hombre. Si es íntegro, si es honesto, si maneja bien su hogar, si no es dado al vino, si es de buen testimonio.
La gente de Siquem ni siquiera oró a Dios, si eso era la voluntad de Dios. Jamás en ese momento, aunque Dios había expresado anteriormente que habría un rey sobre este pueblo, sobre Israel, ese no era el momento para ellos elegir un rey porque estaban contra la voluntad de Dios. Ahora, Abimelech también nos muestra a nosotros muchas veces lo que podemos hacer, queridos hermanos. Cómo usted y yo podemos, por querer alcanzar las cosas que deseamos, saltarnos la voluntad de Dios en nuestras propias vidas. Yo quiero esto, entonces yo voy a hacer mi reinado. Yo quiero obtener tal cosa, entonces me le meto, porque eso es el que la lucha alcanza al final, pero sin la voluntad de Dios. Por eso es tan peligroso esa teología que se ha levantado de la prosperidad, en el cual le dice usted, logre los sueños, lo alcance, lo visualice, métale, si de pronto no es la voluntad de Dios para su vida. Un hombre sabio dijo, Señor, no me dé mucho que me olvide de ti, ni me dé tan poco que termine denigrando tu nombre. Enséñame a ser sabio. Y muchas veces nosotros somos iguales, hermanos. Manipulamos. Somos corruptos en nuestra forma de actuar. ¿O no es así cuando un joven seduce a una jovencita? No logramos las cosas por la fuerza cuando sometemos, por ejemplo, en nuestro hogar a nuestras decisiones a través de la violencia. Nosotros tenemos que rogar, hermanos, a caminar de la mano de nuestro Señor para que no nos volvamos unos Abimelech en potencia, malvados. Porque podemos decir, no, eso ya sabemos para quiénes, pero no, tenemos que mirarnos. Porque muchas veces cuando usted y yo quiere hacerlo a su propia forma, a su propia voluntad, usted está haciéndole daño a otros. Porque está usurpando de manera violenta una autoridad que Dios ha dado. Y muchas veces nosotros leemos la historia hasta ahí y vemos la actualidad hasta ahí. Yo pienso en mis hermanos los venezolanos, no crea que los llevo mucho en mi corazón, y cuando leo esa palabra, anoche le dije a mi esposa una frase que no les voy a compartir. Pero yo leía esto, Señor, tú estás ahí actuando. ¿Y por qué es un fracaso? Porque en sí mismo es o trae maldición. En sí mismo trae maldición. En el versículo 7 se levanta el sobreviviente y fue y se puso en la cumbre de un monte que se llama Gezirín. Alzando su voz dijo lo siguiente. Le hablaba al primer grupo de la mañana, que muchas veces se ha predicado tan mal esta porción de la palabra. No sé si usted ha escuchado las 4 unciones. Eso nada tiene que ver con 4 unciones. Y es la primera fábula hermosamente escrita en la palabra de Dios. Y este hombre lleno de Dios lo dijo. Y mire la belleza de esas palabras. Versículo 8. Entonces, imagínese, él se para en una montaña. Siquem estaba allá abajo. Desde esa montaña, según tengo entendido, sale una lámina de una roca. Él se levanta y de ahí, como si fuera atalaya, les expresa lo siguiente.
Fueron una vez los árboles a elegir un rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Usted puede imaginar a este hombre gritando, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles? Dice el olivo, voy a dejar yo de que mi fruto es para ¿quién? Para Dios. Y Dios a través de ese fruto hace una obra en los hombres. Es decir, el aceite era hecho también para libación, es decir, para el sacrificio, para honrar en el mismo altar que el hombre hacía para acercarse a él, pero también era una herramienta o simbolismo que Dios usaba cuando iba a escoger, ungir tanto a un sacerdote como a un rey y a otros. Y dice, ¿voy a dejar yo eso? Entonces no era cualquier árbol, era un super arbolote. Es decir, era de un fruto muy servicial. Y luego llamaron a la higuera y se pusieron de acuerdo, ¿no? Pues no aceptó. ¿Quién quiere? No, pues la higuera. Entonces fueron donde la higuera y le dijeron, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ser grande sobre los árboles? Pocas palabras, dijeron, ¿es que ustedes están locos? He de dejar mi dulzura con que yo entrego a los otros para ser grande en medio de los árboles. No, usted no pudo, entonces se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a la vid. De pronto, como de la vid sale el vino, lo agarramos y acepta. Pero ¿qué dijo la vid? He de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Y sabemos que el vino también es un elemento que utilizamos en la Santa Cena, un elemento también de sacerdocio. Como no esos tres árboles que realmente su fruto servía para algo, entonces ya encontrando nada, dijeron a la zarza, la llamaron. Dijo, zarza reina sobre nosotros, versículo 15. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. ¿Qué dijo la zarza? La zarza les dijo, si ustedes no se someten a mi sombra, de mí va a salir fuego. ¿Y sabe cuánto alcanza una zarza de la región de Israel? Más o menos 1,5 metros. Ahora, un cedro del Líbano, estamos hablando de un árbol que va 15 metros por lo menos. Es decir, era imposible para una zarza servir de cobertura para todos los árboles. Ahora, la zarza es como una especie de rama llena de muchas espinas, las cuales por el fuego es muy bueno para hacer, hermanos, sancochos, como les decía el de la mañana, porque se prende rápidamente ese fuego y usted puede utilizarlo para la cocción. Y eso es lo que él estaba diciendo. ¿Vinieron ustedes a escoger una zarza? Porque eso era Abimelec, un hombre malévolo. Por eso Dios nos guarda, hermano, de nosotros escoger zarzas en medio de estos tiempos. Ahora dice él lo siguiente. Si en verdad y con integridad ustedes han escogido a Abimelec, entonces ustedes les vaya bien. Y si esa es la forma como ustedes han pagado honradamente. Pero vuelve y le dice lo siguiente.
Ustedes estuvieron de acuerdo, versículo 17, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de la mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra. Y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelech, hijo de la criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Es decir, si esto es de Dios, que ustedes lo disfruten. Pero, está el 20, y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma los de Siquén, y la casa de Siquén, y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo, que consuma ¿a quién? A Abimelech. Y esa entonces fue la maldición. ¿Cuál iba a ser entonces la maldición? Que se iban a agarrar el uno contra el otro. Que iba a venir desgracia sobre esas casas, sobre todos esos que han participado de manera fraudulenta en usurpar la posición de Dios. Hermano, y usted tiene que creerlo. Usted tiene que creer la palabra de Dios. Eso trae maldición. Trae maldición. A esos gobiernos, a esos hombres malvados trae maldición. Miremos los mismos hombres fuertes de Colombia que han utilizado el narcotráfico y todo eso. No son los mismos cercanos los que se matan los unos a los otros. Fuego sale entre aquí, entonces estos se pelean contra estos y estos terminan ellos, porque hay maldición en medio de todo eso. Acarrea en sí mismo. Ahora, usted y yo debemos aprender a ser como el olivo, como la higuera y como la vid. ¿Y qué dijeron? ¿Qué expresaron ellos? Vamos a dejar de servir a Dios por gobernar. Pero yo creo que muchos dirían, usted va a gobernar, yo dejo de servir. Queremos, hermanos, posiciones, queremos reconocimiento y se nos ha olvidado que Jesús claramente nos enseñó, el mayor sirve al menor. No, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino dar su vida por los demás. Si nosotros, hermanos, no tenemos un corazón así, vamos a ser corruptibles cuando Dios bendiga nuestras vidas, cuando Dios nos dé autoridad cada vez mayor a su servicio. Por eso no podemos dejar esto, ni la vid, ni la higuera, ni el mismo olivo. Dijeron, ¿cómo voy yo a perderme de estar en la presencia del servicio de Dios y bendecir a los hombres por ponerme a ser gobernador de todos los árboles? A veces, hermanos, usted y yo nos desenfocamos de esta verdad cuando queremos posición por encima del servicio. Y ojo, eso se da en un hogar, eso también se da en una casa. Eso no se da, hermano, por fuera, solamente para unos malos, ¿no? Yo también puedo traer a mi hogar maldición, hermanos, cuando yo no actúo bajo la voluntad de Dios. Cuando yo no me rindo a mi Señor, cuando yo no reconozco que Dios es el Rey y comienzo a tener un reinado en mi propia vida y en mi propio hogar. Cuando yo dejo de que Cristo sea mi centralidad en todas mis decisiones, hermanos, en todo tiempo, no solamente en algunos momentos o el día domingo. Tiene que ser en todo momento.
Porque es una maldición, hermanos. No lo olvide, por favor. ¿Por qué fracasa este poder malvado, queridos hermanos? Porque Dios paga el mal. A veces usted piensa que eso pasa desapercibido. Mire el versículo 22. Después de que Abimelech hubo dominado sobre Israel, ¿cuánto tiempo? 3 años. 3 años en el cual él pensó, lo he logrado, acabé con mis enemigos. Jotán, en el versículo anterior, le tocó huir y esconderse de su propio hermano. Le tocó huir porque era perseguido. Parece mucho la historia, ¿cierto?, de la nación. Y hermanos, pensaron que si yo escapo del juicio de los hombres, escapo del juicio de Dios. Qué equivocados. Y hermanos, a veces usted y yo pensamos que solamente el juicio de Dios se va a dar cuando Él estemos delante de su trono blanco y Él tenga a todos los hombres delante. No, ese se va a dar. Pero también hay un juicio el cual Dios ejecuta en medio de estos tiempos. Ellos no van a escapar, queridos hermanos, de la justicia de Dios. Y mire lo que el Señor hace, versículo 23. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hijos de Siquén, y los hijos de Siquén se levantaron contra Abimelech. ¿Qué sucedió, hermanos? Que el mismo pecado se vuelve el castigador del pecador. Escuche bien en lo que le estoy diciendo. El mismo pecado se vuelve el castigador del pecador. Adam Clark dijo lo siguiente: Dios hace de los instrumentos del pecado de los hombres los árbitros para su castigo. En pocas palabras, aquellos secuaces de los cuales le ayudaron a obtener ese mismo poderío fueron los mismos que se levantaron para derrumbarlo. ¿Usted sabe cuál es el terror de un tirano? Que se levante otro tirano peor que él. Y lo más tremendo es que Dios fácilmente puede permitir que los espíritus engañosos, mentirosos y ocultos de esas mismas redes de maldad se levanten el uno contra el otro y su espada se enfile contra el cual era su amigo de malas andanzas. Hermanos, y esto nos muestra, en ese momento usted puede leer, y en ningún espacio estos hombres buscaron a Dios en ningún momento. Solamente Jotán lo nombra dentro de su fábula, o digamos su palabra profética. Es mejor expresada. Pero estos no lo nombraron. Y usted pensará, ¿será que Dios no está ahí? Déjeme decirle, querido hermano, Dios está actuando, porque Dios pagará el mal que esa gente hace y que Abimelech hizo. Esos hombres comenzaron a acechar y a robar. Se paraban en el monte y todos los que llevaban mercado se los quitaban, o cosas de mercaderías eran saqueadas por estos hombres. Y se levantó un hombre que se llama Gaal, versículo 26. Creo que su nombre significa asco.
Debed, que significa siervo. Y si juntamos esas dos palabras, qué personaje tan perverso. Y dijo este hombre, y comenzó a expresar lo siguiente, versículo 28. Vamos a ver desde el 27. Y entrando en el templo, parte de sus dioses, comieron y bebieron, ¿y qué? Maldijeron a Abimelech. Satanás es bueno para recibir a todos los siervos. ¿Quién es Abimelech y qué es Siquem? ¿Y quién es Siquem para que nosotros le sirvamos? No es hijo de Jerobal y no es Zebul, ayudante suyo. Serví a los varones de Amor, padre de Siquem. Pero, ¿por qué le hemos de servir a él? ¿Qué significa? Que Amor era un cananeo. Y el pueblo recuerde cuando comenzamos a estudiar Jueces que ellos comenzaron a dejar cananeos en medio de sus tribus. Aquí entonces ya se estaban levantando los mismos cananeos que se habían mezclado con los mismos de Siquem, del pueblo de Efraín, y habían entonces ellos levantado para decir, volvamos a traer el juicio cananeo, el gobierno cananeo a este territorio. ¿Qué sucede, queridos hermanos? Luego se vuelve a dar la trampa, todo lo demás, y este hombre entonces es muerto por el mismo Abimelech, y Abimelech entonces mata a todos los de la ciudad. Lea conmigo el versículo 45. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló las ciudades y las sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios de Berit. Y luego le dijeron a él, ¿y qué sucedió? Versículo 49, parte B. Y él entonces prendió fuego con ellas a la fortaleza desde una madera que bajó, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres, de manera perversa, calcinados. Es decir, los que fraguaron y aceptaron lo que no es de Dios y la maldad de Dios, ese mismo que ellos levantaron, ese mismo vino y los mató y los aplastó. Porque se había venido una maldición que decía que fuego iba a salir de este y que el otro le iba a responder con fuego. Hermanos, y no le pareció poco a Abimelech, sino que se fue para una ciudad cercana, que es Tebes, y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad, dice la palabra, había una torre fortificada en la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre, y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre. ¿Para qué? Para prender fuego, igual que lo hizo la vez anterior. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech. ¿Y qué? Y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Sigue el versículo 56. Así que pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus hermanos, y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos ¿qué? La maldición de Jotán, hijo de Jerobal. Hermanos, usted puede ver allí que ese tipo de deslealtad y rebeldía termina matándose de la misma manera, con deslealtad y con rebelía. Dios permite que se levante la rebelión contra la misma rebelión.
y usted piensa Dios no está haciendo nada, déjeme decirle, Dios está orando. Posiblemente nosotros queremos ver la fuerza del ejército de los hombres usados por Dios, pero aquí Dios solamente dijo, voy a levantar el corazón malvado entre ellos mismos y ya. Voy a traer el mal. Por eso, queridos hermanos, usted y yo debemos ser personas muy sabias, muy prudentes. Usted diría, Dios, ¿tú estás en medio de esto? Satanás dio la plata para que esa gente llegara a los lugares altos. ¿Quiénes son los que financian los grandes líderes de nuestro país? Un hombre que derrama sangre, un inocente escondido porque lo van a matar. Aquellos que se interponen, entonces son asesinados. Pero hermanos, Dios tiene el poder absoluto sobre ello. Vean, este hombre destruye la ciudad y la llena de sal, así lo dice el versículo 45. El lugar que era de adoración, de bendición, la sal era un término para volver estéril una tierra, era para hacerla en gran sentido maldita, lo que era un lugar de adoración. Por eso, usted y yo tenemos que aprender, hermanos, a depender de Dios. Y es triste cuando un hogar no tiene a un rey que se llama el Señor Jesucristo en sus vidas. Cuando una ciudad no tiene a los que temen. Y yo temo por mi nación y por mi país, porque se van a levantar hombres que van a desconocer a Dios, y cada vez usted lo está observando que eso se está dando. Y como no temen a Dios, piensan que pueden escapar de la ley de los hombres, y lo pueden hacer, hermanos, sobre todo en una nación donde la corrupción es tan grande. Pero del juicio de Dios no podrán escaparse. Ellos no podrán huir, queridos hermanos. Por ello, usted y yo debemos ser sabios en nuestra manera de ser. Porque como con este hombre comenzó matando en una piedra 70, una piedra lo mató a él. No hubo necesidad de 50 ni de 70 piedras. Una sola piedra fue necesario para acabarlo. Por ello, queridos hermanos, usted y yo debemos ser personas sensibles. Porque si no andamos en la voluntad de Dios, nuestros propios enemigos van a ser los de la casa. Alguien dijo, los enemigos más peligrosos de la iglesia no son los de afuera, es la propia iglesia. Los enemigos de un hogar no son los de afuera, son los mismos miembros del hogar. Por eso no podemos nosotros dejar, hermanos, que entre esa división en medio de nuestras casas por querer nosotros usurpar la posición que le toca a Dios. No podemos nosotros tomarnos un reinado que no corresponde. Por eso vienen las divisiones, las luchas, tantas cosas en medio que traen tristeza y dolor. Luego usted puede leer el capítulo 10 del 1 al 5 y verá que Dios levanta 3 jueces. Solo quiero leer el primero, 10:1. Después de que Abimelech se levantó para librar a Israel, Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habita en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Y usted dirá, ¿a librar a Israel de qué? No nos nombra ninguno de los enemigos. Pero ¿cuál era el enemigo de Israel?
Israel mismo. Y Dios lo levantó. Y Dios levanta, queridos hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude a quitar tantas cosas de nuestras propias vidas, tantas divisiones, tantos aspectos que se levantan y nos traen tristeza y dolor a nuestros propios corazones. Cuando leemos esta palabra, hermanos, le da a uno temor realmente usurpar el reinado de nuestro Señor. Yo le pregunto, ¿realmente Cristo es el Señor de su vida? ¿Será que yo me doy mis licencias para hacer lo que yo quiero? Porque quiero que tenerlo, quiero que lograrlo, por encima de la voluntad de Dios. ¿Usted está mirando como Dios mira? Usted mira lo que mira afuera, y eso lo hizo el mismo gran profeta Samuel. Pero Dios dijo, no, yo miro lo que está dentro en el corazón del Señor. Permíteme ver como tú lo ves. Hermano, tristemente la iglesia está también cundida de personajes que no temen a Dios. La palabra dice que Él debe gobernar bien su casa, esposo de una sola mujer. Pero hermanos, esto ya no es así. Honesto, honrado, de buen testimonio. No, es que es próspero, la iglesia es grande, habla duro. Mira qué alabanza tan buena. No, hermanos. Ven lo que el hombre ve, no ve lo que Dios ve. Te digo una cosa, yo estoy tranquilo con esta palabra e inquieto. El Señor siempre lo pone uno a veces así, ¿no? Con el sabor agridulce. Dulce porque sé que Dios va a hacer justicia. Dulce. Dulce porque sé que Dios va a pagar el mal que han hecho. Dios lo va a hacer, hermanos. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y mire cómo terminan los grandes malvados y los malvados de la tierra. Mire cómo terminan. No solamente tienen el juicio acá, sino que van a tener su juicio donde va a ser el crujir y el llorar. No dejemos que nuestros corazones se nos dañen, por favor. Porque a veces nosotros estamos en el periodo de los 3 años, cuando vemos que estos, los que hacen la maldad, nada les pasa, están gordos. Pero el Señor no tarda en hacer su justicia. Recuerde, posiblemente del juicio del hombre se escapan, pero el de Dios no. Dios va a orar, hermanos. Dios va a orar. Y nosotros como iglesia, en que Él sea nuestro Rey. Y que en nuestra casa Él sea nuestro Rey. Y no abramos la puerta, hermanos. No abramos la puerta para que tengamos entonces un Dios diferente. Un Dios mentiroso. Un Dios engañador. Porque nos va a dar el dinero, sí, téngalo por seguro. Para que haga lo malo, téngalo por seguro. Y usted pensará, ¿esto está bien? No, ese es el engaño. Tenemos que ser totalmente dependientes de Dios. Yo leo esta palabra y me acuerdo de mis hermanos que nos duele mucho la injusticia. Me acuerdo de José, de Freddy, me acuerdo de Jorge Mario. Pero hermanos, Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. No dejemos que nuestro corazón se dañe, sino nosotros tenemos que orar, tenemos que reconocer y decimos, Señor, como oran los santos en los cielos, ¿hasta cuándo nos harás justicia, Señor? Dios hace justicia.
Y bendito sea Dios que vamos a ver la mano de Él y diremos, fue la mano de Dios. Que nadie se robe la gloria de un trono justo. Y nosotros, hermanos, por favor, en nuestros propios hogares, en nuestras propias vidas, en la propia iglesia, no dejemos que entre la división, las peleas, porque un mal espíritu es una guerra al interior. Si eso está sucediendo, vengámonos y pongámonos de acuerdo. Tenemos un rey que nos manda. Si hay un problema en mi hogar, pongámonos de acuerdo, porque hay un rey que nos manda a los dos. No seamos enemigos el uno del otro, porque no tenemos cabeza. La cabeza es Cristo y la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor. Usted depende de Cristo en todo. Él es el Rey, Él es el Señor. A Él le debemos nuestra fidelidad, nuestra obediencia. A Él le debemos nuestra propia vida. Es Él nuestra centralidad. Amén. Bendito sea Dios. ¿Usted no le trae esto también como un pequeño fresquito, mi José, hermano? Que Dios es un Dios justo. Te alabamos, Señor, porque los tronos de los malvados, Señor, caerán. Algún momento, Señor, caerán. Serán desarraigados entre ellos mismos. Las tinieblas le cubrirán. Sus corazones, Señor, se enredarán, Padre. Ellos mismos serán engañados, engañarán y caerán en sus propias redes. Sus propias maquinaciones se vendrán contra ellos, Señor, porque han actuado, han planeado sin la voluntad de Dios. Glorifícate, Señor, de la justicia. Glorifícate, Señor, por los que lo necesitan, por tus siervos, por tu pueblo, por los que sufren afrenta, por los que están siendo maltratados, asesinados, Señor. Levántate, Señor, levántate y trae, Señor, tu juicio, trae tu rectitud, establece lo tuyo, Señor, establece lo tuyo. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, bendito sea nuestro Dios, Padre eterno. Tú eres nuestro gran Señor. Oh, Señor, gracias, porque tu palabra, Señor, es tan hermosa y nos alumbras el camino y nos guardas, Padre, en lo profundo de nuestro corazón. Te pido, Señor, por nuestra ciudad. Te pido por nuestro departamento que ha estado tan corrupto. Te pido por nuestro país, Señor, que ha derramado tanta sangre. Te pido, Señor, por la nación que amamos de nuestros hermanos. Señor, tu trono es sobre todo trono. Tú eres el Señor, tú eres Dios. Aunque hay un príncipe, Señor, de las tinieblas que gobierna el mundo, Él está sometido, Señor, a ti, porque tú venciste en la cruz del Calvario, Señor. Tú despojaste públicamente. Tú eres el Señor. Y te ruego, Señor, que venga un avivamiento sobre nuestras vidas, sobre este territorio, y que en este suelo se reconozca a Jesucristo como nuestro Señor. Levanta a hombres temerosos de la palabra, a hombres de Dios, y veremos transformada, Señor, nuestra nación, porque tú la dirigirás. Se doblegarán a tus mandatos. Yo te ruego, Señor, trae un avivamiento como nunca jamás se ha visto sobre Venezuela. Un avivamiento, Señor, que traiga un fuego que hable a las naciones de la tierra, que busquen a Dios, que alaben a Dios, que no dejen que hayan dioses de pactos contrarios. Bendice esa tierra, Padre. Levántala por amor a tu nombre. Se levanten, Señor, los tuyos. Pero porque tú lo haces, Señor.
Guarda nuestros corazones y nuestras vidas. Guarda mi hogar. Dile, Señor, guárdame de actuar como un Abimelech o una Abimeleca, de poner mi trono y que tú seas el trono de mi hogar. Dile, Señor, yo quiero que tú seas el trono de mi vida. Vamos a reconocer hoy al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el